El polvo nunca se asentaba en Copperridge, no con la procesión interminable de arreos de ganado y carretas mineras que tallaban surcos más profundos en la calle principal con cada día que pasaba. Elena Vázquez se arrodilló junto al abrevadero frente a la tienda general de Harmon, sus manos callosas trabajando jabón en la tela áspera del vestido de su madrastra. La lejía quemaba su piel agrietada, pero había aprendido hacía mucho tiempo que las lágrimas solo hacían el trabajo más difícil. A los 17 años se comportaba con la dignidad silenciosa de alguien que había cargado con pesos mucho más allá de sus años, aunque sus ojos oscuros aún conservaban destellos de la soñadora que una vez había sido. «Muchacha, se te pasó una mancha en el cuello», gritó Constancia Vázquez desde el porche sombreado de la tienda, su voz afilada como vidrio roto. La madrastra de Elena se sentaba abanicándose con un periódico, su figura rolliza envuelta en el mejor vestido que los salarios de Elena podían costear. «Y ten cuidado de no usar demasiado jabón. Eso cuesta dinero que no tenemos para desperdiciar». Elena asintió sin levantar la vista, apretando los labios para mantener las palabras encerradas adentro. Su padre había estado muerto 3 años ya, reclamado por un derrumbe de mina, y con él había muerto cualquier semejanza de bondad en la pequeña casa que compartían en las afueras del pueblo. El sonido familiar de cascos de caballo atrajo su atención hacia la calle, donde un magnífico semental castaño estaba parado escarbando el suelo. El caballo era diferente a cualquiera que hubiera visto en Copperridge, alto, orgulloso, con un pelaje que brillaba como cobre pulido bajo el sol de la tarde. Pero fueron los ojos del animal los que más la impresionaron, inteligentes y gentiles, observándola con lo que parecía comprensión. Elena siempre había sentido afinidad con los animales. Ellos reconocían el sufrimiento de maneras que las personas a menudo elegían ignorar. Dejó el vestido mojado y se acercó al caballo lentamente, con la mano extendida. El semental relinchó suavemente y frotó su hocico contra su palma, y por un momento Elena olvidó el dolor en su espalda y el vacío en su vientre. «Ese es trueno», dijo una voz detrás de ella, profunda y cálida, con un toque de algo que Elena no podía identificar completamente. Se volteó para encontrar a un hombre joven observándola, su sombrero echado hacia atrás para revelar facciones curtidas por el sol y ojos del color de la salvia. Tenía tal vez 25 años, con la complexión delgada de alguien que vivía en la silla de montar, pero había una gentileza en su expresión que hizo que la respiración de Elena se entrecortara. Él no suele llevarse bien con extraños, pero parece que ha hecho una excepción. El hombre extendió su mano. «Soy Matthew Dalton. Acabo de llegar de Santa Fe». Elena sintió calor subir a sus mejillas al darse cuenta de cómo debía verse. Cabello escapándose de su trenza, vestido manchado con agua de lavar, manos en carne viva del trabajo. «Elena», logró decir, su voz apenas por encima de un susurro. Había hablado tan poco con alguien más allá de Constancia y los comerciantes que su propia voz sonaba extraña. La sonrisa de Matthew era paciente, alentadora, y se encontró diciendo: «Su caballo es hermoso. Nunca he visto uno como él». «Yo tampoco, hasta que lo encontré medio muerto en un arroyo hace 2 años», dijo Matthew, pasando su mano por el cuello de Trueno. Alguien lo había golpeado bastante mal, lo dejó para morir. Tomó meses llevarlo de vuelta a la salud, más tiempo aún ganar su confianza. Miró a Elena, y ella sintió como si pudiera ver directamente hasta su alma. Es curioso cómo los que más han sufrido a menudo tienen los corazones más grandes. La garganta de Elena se cerró ante sus palabras, la bondad inesperada amenazando con deshacer su compostura cuidadosamente construida. «¡Elena! ¡Regresa a tu trabajo inmediatamente!». La voz estridente de Constancia cortó el momento como una cuchilla. Elena saltó, su rostro ardiendo de vergüenza mientras varios transeúntes se voltearon a mirar. «Ese lavado no se terminará solo, y no permitiré que pierdas el tiempo con cada vaquero que llegue al pueblo». La mandíbula de Matthew se tensó casi imperceptiblemente,
y Elena vio sus manos cerrarse en puños a sus costados. Quería decirle que estaba bien, que estaba acostumbrada, pero las palabras no salían. En cambio, agachó la cabeza y se apresuró de vuelta al lavadero, su corazón latiendo con una mezcla de humillación y algo más, algo que se sentía peligrosamente como esperanza. Durante la siguiente hora, Elena trató de concentrarse en su trabajo, pero se encontró mirando hacia Matthew, quien se había acomodado en un banco afuera del salón con las riendas de trueno sueltas en sus manos. No estaba bebiendo o apostando como la mayoría de los hombres que venían al pueblo. En cambio, parecía contento de observar la calle, su atención regresando una y otra vez a donde ella se arrodillaba junto al abrevadero. Cuando finalmente terminó el lavado y comenzó a colgar la ropa en la cuerda tendida entre dos postes, sintió sus ojos sobre ella aún, firmes y sin exigir. «Veo que ese vagabundo se ha prendado de ti», dijo Constancia, apareciendo al codo de Elena, con la astucia de un depredador. «No vayas a hacerte ideas por encima de tu posición, muchacha. Los hombres como ese no se casan con las de tu clase, toman lo que quieren y siguen adelante». Las manos de Elena se quedaron quietas en la pinza que estaba sosteniendo, las palabras de su madrastra dando en el blanco deseado. Había aprendido a no discutir con Constancia, pero la crueldad aún cortaba profundo, especialmente cuando se entregaba a plena vista del hombre que le había mostrado tal bondad inesperada. Esa noche, mientras Elena preparaba una cena escasa de frijoles y pan de maíz, Constancia la deleitó con planes para el futuro de Elena que la helaron hasta los huesos. «Marcus Webb ha estado preguntando por ti otra vez», dijo, cortando pedazos gruesos de pan para ella mientras Elena recibía solo la corteza. «Dice que está dispuesto a pasar por alto tus circunstancias si el precio es correcto». El estómago de Elena se revolvió ante la mención de Webb, un hombre cruel de 2 veces su edad que poseía el rancho más grande del condado y ya había enterrado a 2 esposas. «Le dije que tendríamos una respuesta para el domingo». Elena permaneció despierta esa noche en su colchón delgado, en el pequeño cuarto bajo las escaleras, mirando el techo y escuchando los ronquidos de Constancia desde el dormitorio principal. El pensamiento del matrimonio con Marcus Webb la llenaba de una desesperación tan profunda que amenazaba con aplastar su pecho. Había visto los moretones en los brazos de su última esposa. Había oído las historias susurradas de su temperamento y sus demandas. Pero ¿qué opción tenía? Constancia controlaba todos los pequeños ahorros de su padre, la casa, incluso los propios salarios de Elena del trabajo ocasional que encontraba por el pueblo. La mañana siguiente trajo a Matthew de vuelta a la tienda general, y el pulso de Elena se aceleró a pesar de sus esfuerzos por permanecer serena. Compró suministros con la manera fácil de un hombre cómodo en su propia piel, charlando con el viejo Harmon sobre condiciones del sendero y patrones del clima. Cuando terminó sus negocios, se acercó a Elena, quien estaba barriendo el porche frontal. «¿Podría tener una palabra?», preguntó silenciosamente, mirando hacia donde Constancia se sentaba en su lugar usual, pretendiendo leer mientras escuchaba cada sílaba. Caminaron hasta el borde del porche, Trueno siguiendo detrás como un perro leal. Matthew se quitó su sombrero, pasando sus dedos por cabello oscuro tocado con plata prematura en las sienes. «He estado pensando en lo que dijiste ayer, sobre que Trueno es hermoso», comenzó, su voz cuidadosa y medida. «Me hizo preguntarme si te gustaría montarlo alguna vez. Podría usar el ejercicio y sospecho que podrías usar un descanso de...» Gesticuló vagamente hacia Constancia, su significado claro. El corazón de Elena saltó ante la sugerencia, pero la realidad se desplomó casi inmediatamente. «No podría», dijo, aunque el anhelo coloreaba su voz. «La señora Vázquez no lo permitiría, y además tengo trabajo que hacer». La resignación en su tono pareció doler a Matthew más de lo que hubiera dolido un rechazo directo. Estudió su rostro por un largo momento, notando los círculos oscuros bajo sus ojos, la manera en que se sostenía como si esperara un golpe. «¿Qué tal si hablo con ella?», preguntó.
Le explico que necesito a alguien para ejercitar a Trueno mientras estoy en el pueblo por negocios. Podría pagar por el servicio, hacer que valga la pena para ella. Los ojos de Elena se abrieron ante la sugerencia, esperanza y terror luchando en su pecho. ¿La idea de montar otra vez? ¿No había estado en un caballo desde que murió su padre? Le llenaba de alegría feroz. Pero también conocía la naturaleza de Constancia lo suficientemente bien como para predecir su respuesta a cualquier arreglo que pudiera traer placer a Elena. Como si fuera convocada por su conversación, Constancia se levantó de su silla y se acercó a ellos, su mirada calculadora fija en Matthew. «No pude evitar escuchar», dijo, su voz tomando el tono falsamente dulce que usaba cuando quería algo. «¿Está buscando a alguien para cuidar su caballo?» Matthew asintió, su expresión cuidadosamente neutral. «Bueno, supongo que Elena podría apartar 1 hora o 2 por el precio correcto. Digamos $5 a la semana». La respiración de Elena se entrecortó. $5 era más de lo que usualmente ganaba en un mes de todas sus varias labores combinadas. Vio el ligero respingo de Matthew ante la cantidad, no porque no pudiera pagarla, se dio cuenta, sino porque la reconoció por la extorsión que era. Aún así, metió la mano en su bolsillo y contó el dinero. «Trato», dijo simplemente, presionando las monedas en la palma codiciosa de Constancia. «Elena puede empezar esta tarde». El momento en que Elena se acomodó en la silla de Trueno, sintió que ocurría una transformación dentro de su alma misma. El caballo respondía a su más ligero toque, como si hubiera estado esperándola toda su vida. Cabalgaron más allá de los límites del pueblo, siguiendo un sendero angosto que serpenteaba a través de bosquecillos de enebro y pino piñonero. Por primera vez en años, Elena se permitió respirar verdaderamente, aspirando el aroma dulce de la salvia y la promesa de lluvia distante. Matthew cabalgó a su lado en una montura prestada del establo de alquiler, contento de dejarla marcar el paso. «Eres un natural», dijo mientras se detuvieron junto a un pequeño arroyo para dejar que los caballos bebieran. «¿Siempre has amado montar?» Elena asintió, una sonrisa suave tocando sus labios, la primera sonrisa genuina que Matthew había visto de ella. «Mi padre me enseñó cuando era pequeña», dijo, su voz tomando una calidez que había estado ausente antes. «Decía que los caballos podían sentir la verdad en el corazón de una persona, que nunca mentían o pretendían ser algo que no eran». Hizo una pausa, acariciando el cuello de Trueno con dedos gentiles. «Creo que por eso me siento tan en paz con ellos». Hablaron mientras cabalgaban, vacilantes al principio, luego con facilidad creciente. Matthew le contó sobre su vida en el sendero, la belleza y las dificultades de arrear ganado a través de vastas distancias, la soledad que venía con horizontes infinitos. Elena se encontró compartiendo memorias de su padre, las historias que solía contar sobre su juventud en México, las canciones que cantaría mientras trabajaba en su pequeño jardín detrás de su casa. Ninguno habló de las sombras que yacían sobre sus circunstancias presentes, pero el entendimiento pasó entre ellos no obstante. Conforme los días se convirtieron en semanas, sus cabalgatas vespertinas se volvieron el centro de la existencia de Elena. Trueno parecía sentir su necesidad de libertad, llevándola con audacia creciente por senderos de montaña y a través de praderas salpicadas de flores silvestres. Matthew demostró ser un maestro paciente, mostrándole técnicas para leer el paisaje, identificar plantas y animales, navegar por las estrellas. Nunca la presionó por más de lo que estaba dispuesta a compartir, pero su fuerza silenciosa y bondad inquebrantable gradualmente comenzaron a desmoronar los muros que había construido alrededor de su corazón. Una tarde, mientras se sentaban junto a un lago de montaña alto con sus caballos pastando cerca, Matthew finalmente habló las palabras que habían estado construyéndose entre ellos por semanas. «Elena», comenzó, su voz espesa de emoción, «necesito que sepas que estas cabalgatas, estas conversaciones, han llegado a significar todo para mí. He viajado miles de millas,
visto vistas que te quitarían el aliento, pero nada me ha conmovido jamás de la manera que tú lo haces. El corazón de Elena martilló contra sus costillas, mientras él continuaba. Sé que tus circunstancias son complicadas, pero quiero que sepas que tienes opciones. No tienes que permanecer atrapada en una vida que no te trae nada más que dolor. Elena sintió lágrimas brotar en sus ojos, las primeras que se había permitido derramar en meses. «No entiendes», susurró. «Ella posee toda la casa, las cosas de mi padre, incluso la ropa que llevo puesta. Y ya me ha prometido a Marcus Webb. La boda está programada para el próximo mes». Las palabras sabían a cenizas en su boca, y vio el rostro de Matthew palidecer de shock e ira. Él alcanzó su mano, sus dedos callosos entrelazándose con los de ella. «No», dijo firmemente. «No dejaré que eso pase. Tiene que haber otra manera». Elena liberó su mano, sacudiendo la cabeza con la sabiduría amarga de alguien que había aprendido a esperar lo peor de la vida. «¿Cuál manera? No tengo dinero, no tengo familia, no tengo a dónde ir. Webb ya le ha pagado a Constancia un precio de novia. A sus ojos, ya estoy vendida». La derrota en su voz rompió algo dentro de Matthew, y se levantó abruptamente, caminando hasta el borde del lago con sus puños cerrados. Esa noche, Elena se acostó en su cama angosta y se permitió imaginar una vida diferente, una donde despertara junto a Matthew en una cabaña propia, donde pudiera tender un jardín y criar niños que nunca conocerían el aguijón de una palabra dura o una mano levantada. El sueño era tan vívido que casi podía oler el café de la mañana, escuchar la risa de vocecitas. Pero el amanecer trajo la realidad estrellándose de vuelta, y con ella el conocimiento de que en 3 semanas se convertiría en la señora Marcus Webb. La mañana siguiente trajo drama inesperado cuando Trueno desapareció del establo de alquiler donde Matthew lo mantenía por las noches. Todo el pueblo zumbaba con especulación. ¿Había sido robado por cuatreros o simplemente había huido? El corazón de Elena dolía ante el pensamiento del magnífico animal atrapado o herido en algún lugar, y podía ver la preocupación grabada profundamente en las facciones de Matthew. Organizó partidas de búsqueda, ofreció recompensas, pasó cada hora de luz del día escudriñando el campo, pero Trueno parecía haber desaparecido como niebla matutina. 3 días después de la búsqueda, Elena estaba colgando ropa detrás de la casa cuando escuchó un relincho familiar. Su corazón saltó mientras miraba hacia arriba para ver a Trueno parado al borde del pequeño patio, sus riendas arrastrando y su pelaje polvoriento del viaje. Pero lo que la hizo jadear en voz alta fue lo que llevaba en sus dientes, una bolsa de cuero que tintineaba con el sonido inconfundible de monedas. El caballo se acercó a ella con el cuidado deliberado de uno que lleva carga preciosa, y las manos de Elena temblaron mientras aceptaba la bolsa. Adentro había $, de plata, más dinero del que Elena había visto jamás en un lugar, fácilmente suficiente para comprar su libertad de Constancia y empezar una nueva vida donde quisiera. Un papel doblado se cayó con las monedas, y Elena reconoció la escritura cuidadosa de Matthew. Trueno conoce el valor de la libertad mejor que la mayoría. Quiere que tengas la tuya. Si me aceptas, estaré esperando en las ruinas de la vieja misión al atardecer. Si no, el dinero es tuyo de cualquier manera. Mereces mucho más de lo que este mundo ha tratado de darte. Elena presionó la nota contra su pecho, su corazón elevándose con una esperanza tan feroz que amenazaba con consumirla. La confrontación con Constancia fue todo lo que Elena había esperado y peor. Su madrastra voló en una rabia cuando Elena anunció que se iba, alternando entre amenazas y lágrimas, sobornos y maldiciones. «Pequeña bruja ingrata», gritó. «¡Ey! Después de todo lo que he hecho por ti, ¿me abandonarías por algún vagabundo que te usará y te desechará?» Pero cuando Elena silenciosamente puso la mitad de los $, de plata sobre la mesa de la cocina, más que suficiente para cubrir cualquier deuda u obligación, la codicia de Constancia ganó sobre su furia. Elena empacó sus pocas posesiones en las viejas alforjas de su padre.
incluyendo el rosario que él le había dado y la pequeña cruz de madera que había tallado durante la enfermedad final de su madre. Mientras se preparaba para dejar el único hogar que había conocido por 7 años, no sintió tristeza, solo una ligereza que nunca había experimentado antes. Trueno esperó pacientemente en el patio, como si entendiera la magnitud de lo que estaba pasando. Elena se montó en la silla, y juntos cabalgaron hacia las ruinas de la misión. Y el hombre que le había mostrado que el amor podía ser gentil, que las manos podían sanar en lugar de herir. Matthew estaba esperando como había prometido, silueteado contra la luz dorada, filtrándose a través de los arcos rotos de la misión. Cuando la vio acercándose, su rostro se rompió en una sonrisa de tal alegría pura que Elena sintió sus últimas defensas desmoronarse completamente. La ayudó a bajar de la espalda de Trueno, sus manos deteniéndose en su cintura, como si no pudiera creer completamente que ella fuera real. Tenía miedo de que no vinieras, admitió, su voz áspera de emoción. Tenía miedo de haber pedido demasiado. No pediste nada, respondió Elena, alcanzando para tocar su mejilla con asombro. Simplemente me ofreciste una opción, y eso es más de lo que alguien ha hecho en años. Se pararon juntos en las ruinas de la vieja capilla, rodeados por los fantasmas de oraciones habladas por incontables otros que habían buscado santuario dentro de estos muros. Matthew tomó sus manos en las suyas, sus pulgares trazando círculos gentiles sobre sus nudillos. Te amo, Elena, dijo, las palabras simples y seguras. Amo tu fuerza, tu bondad, la manera en que gentilmente calmas a ese caballo con solo un toque. Amo cómo nunca perdiste la esperanza incluso cuando el mundo trató de quebrantarte. ¿Te casarías conmigo? ¿Me dejarías pasar el resto de mi vida probando que mereces toda felicidad? La respuesta de Elena no vino en palabras, sino en la manera en que se alzó en las puntas de los pies para besarlo, vertiendo años de soledad y anhelo en ese momento único y perfecto. Se casaron la mañana siguiente por el Padre Miguel en la pequeña iglesia en el pueblo vecino de San Rafael, con Trueno sirviendo como su testigo, y el sol matutino pintando todo en tonos de oro y promesa. Elena llevó el vestido de bodas de su madre, cuidadosamente preservado a pesar de los intentos de Constancia de venderlo. Y Matthew de alguna manera había conseguido un anillo plata simple con una pequeña piedra turquesa del color del cielo del desierto. Mientras hablaron sus votos, Elena sintió la presencia de su padre como una bendición, y supo que dondequiera que estuviera, estaba sonriendo. Su luna de miel fue un viaje al norte al rancho de Matthew en Colorado. 500 acres de praderas de montaña y bosques de pinos, donde el ganado pastaba junto a alces salvajes, y el aire sabía a nieve incluso en verano. La casa era modesta pero sólida, construida con troncos cortados de la tierra misma, y Elena se enamoró de ella el momento que la vio. Pero fue el cortejo gentil de Matthew lo que verdaderamente ganó su corazón. La manera en que esperó a que ella viniera a él en su propio tiempo. Cómo la sostuvo cuando las pesadillas de su vida anterior la hacían despertar llorando. Su comprensión paciente de que la sanación toma tiempo. El primer año de su matrimonio trajo desafíos que los pusieron a prueba a ambos. Los cuatreros atacaron en el otoño, llevándose una docena de cabezas de ganado, y dejando a Matthew enfrentando un invierno duro con recursos disminuidos. Elena probó su valor tomando la contabilidad del rancho, su manejo cuidadoso de sus finanzas, estirando cada dólar hasta que la primavera trajo nuevos terneros y esperanza fresca. Cuando la neumonía derribó a Matthew en enero, Elena lo cuidó con la misma ternura que él le había mostrado, sentándose junto a su cama por 3 días y noches, hasta que la fiebre finalmente se rompió. Pero también hubo alegrías, largas cabalgatas a través de bosquetes de álamos convertidos dorados por la escarcha otoñal. Noches pasadas leyendo en voz alta junto al fuego mientras Trueno dormitaba en el granero. El entendimiento gradual de que estaban construyendo algo juntos
que duraría. Elena descubrió talentos que nunca había sabido que poseía. Un don para sanar animales enfermos, una habilidad con aguja e hilo que convertía retazos de tela en hermosas colchas, una voz para cantar canciones de cuna a terneros huérfanos por el clima duro. Su primer hijo nació en una mañana de primavera cuando las flores silvestres de la montaña estaban en plena floración. Una hija con los ojos oscuros de Elena y el temperamento firme de Matthew. La nombraron Isabel, por la madre de Elena, y mientras Elena la sostuvo por primera vez, se maravilló de la posibilidad de criar a un niño con nada más que amor y aliento. Matthew lloró abiertamente cuando sostuvo por primera vez a su hija, sus manos grandes imposiblemente gentiles, mientras trazaba sus pequeñas facciones. Mientras Isabel creció de bebé a niña pequeña, mostró una afinidad por los caballos que deleitó a ambos padres. Trueno, ahora envejeciendo pero aún orgulloso, parecía nombrarse a sí mismo su guardián, siguiéndola por el patio y relinchando suavemente cuando se alejaba demasiado de la seguridad. Elena a menudo se encontraba observando a su hija con asombro, recordando sus propios miedos de la infancia y comparándolos con la risa sin miedo de Isabel, su confianza completa de que era amada y protegida. El rancho prosperó bajo su administración conjunta, creciendo del rebaño original de Matthew para convertirse en una de las operaciones más respetadas del valle. Pero su verdadera riqueza no yacía en ganado o tierra, sino en la familia que construyeron juntos. Isabel fue acompañada por 2 hermanos, el pequeño Miguel y Tomás, cada llegada trayendo nuevas dimensiones de alegría a sus vidas. Elena demostró ser la madre que siempre había soñado ser, paciente, alentadora, feroz en su protección de la inocencia y felicidad de sus hijos. Una noche, mientras se sentaban en el porche observando a sus hijos jugar en el patio mientras Trueno pastaba pacíficamente cerca, Matthew alcanzó la mano de Elena con la misma maravilla que había sentido en su día de bodas. ¿Alguna vez piensas en qué tan diferentes podrían haber sido las cosas?, preguntó. ¿Y si Trueno no hubiera encontrado ese dinero, si no hubieras tenido el valor de irte? Elena sonrió, recostándose en su hombro con la satisfacción de una mujer que había encontrado su lugar en el mundo. Pienso en eso todos los días, respondió, observando a Isabel intentar trenzar flores silvestres en el cabello de su hermano menor, mientras Miguel perseguía mariposas a través del pasto. Pienso en qué tan cerca estuve de perder todo esto, de nunca saber lo que se sentía ser verdaderamente amada, criar niños que nunca dudarán de su valor. Apretó la mano de Matthew, sintiendo los callos que hablaban de trabajo honesto y fuerza gentil. Pero principalmente pienso en qué tan agradecida estoy de que Trueno viera algo en mí que valía la pena salvar y que tú vieras algo que valía la pena amar. Los años pasaron como páginas en un libro querido, cada estación trayendo sus propios regalos y desafíos. El cabello de Elena comenzó a mostrar hilos de plata, y el rostro de Matthew llevaba las líneas curtidas de un hombre que había pasado su vida bajo cielos abiertos. Pero su amor solo se profundizó con el tiempo. Enfrentaron años de sequía y prósperos, enfermedad y salud, momentos de duda y estaciones de abundancia, siempre juntos, siempre seguros de que pasará lo que pasará, lo soportarían como uno. Los niños crecieron y se fueron a hacer sus propias vidas. Isabel se casó con un joven bondadoso que le recordaba a Elena de Matthew en sus días más jóvenes. Miguel se convirtió en doctor en Denver. Thomas tomó más y más de las operaciones diarias del rancho. Elena y Matthew se convirtieron en abuelos, luego bisabuelos, su casa llena con la risa de nuevas generaciones que crecerían conociendo solo amor y seguridad. Trueno vivió hasta los 32 años, una edad antigua para un caballo, pasando sus años finales en el pasto soleado más cercano a la casa donde Elena podía visitarlo diariamente. Cuando llegó su momento, pasó pacíficamente en una cálida mañana de verano, rodeado por la familia que había ayudado a crear. Lo enterraron en la colina con vista al valle,
Y Matthew talló un marcador simple. Trueno. Él conocía el valor de la libertad. Elena lloró por el magnífico animal que había salvado su vida, llevándola lejos de la desesperación y hacia el amor. En el 70º cumpleaños de Elena, mientras 3 generaciones de familia se reunían para celebrar, Matthew se levantó para hacer un brindis que trajo lágrimas a cada ojo. Hace 50 años, comenzó, su voz aún fuerte a pesar de su edad. Conocí a una joven mujer que estaba atrapada en una vida que trataba de convencerla de que no valía nada. Pero vi lo que realmente era, la persona más fuerte y amorosa que jamás había conocido. Hoy, rodeado por los hijos y nietos que existen porque ella tuvo el valor de creer que merecía algo mejor, quiero que todos sepan que Elena no solo se salvó a sí misma cuando eligió dejar esa vida anterior, me salvó a mí también, y a todos nosotros que hemos sido bendecidos de ser parte de su historia. Elena se paró junto a su esposo de 5 décadas, mirando los rostros de sus descendientes jóvenes que nunca conocerían hambre o palabras duras, que crecerían confiados en su valor y su habilidad para elegir sus propios caminos. Pensó en la muchacha asustada que una vez había sido, arrodillándose junto a un abrevadero en el polvo de Copper Ridge, y se maravilló del viaje que la había traído a este momento. El amor había sido su salvación, pero más que eso, había sido su maestro, mostrándole que la bondad podía triunfar sobre la crueldad, que la esperanza podía sobrevivir incluso las circunstancias más oscuras. Mientras la celebración continuaba a su alrededor, Elena tomó la mano de Matthew y caminó con él hasta el borde del porche, donde la luz de la tarde pintaba las montañas en tonos de oro y púrpura. «Gracias», susurró, las mismas palabras que le había hablado incontables veces a través de los años, pero que nunca fallaban en llevar el peso de su gratitud. «Por verme, por salvarme, por amarme cuando no podía amarme a mí misma». Matthew llevó su mano a sus labios, su beso tan gentil como había sido en su día de bodas. «No, mi amor», respondió, sus ojos brillantes con lágrimas no derramadas. «Gracias a ti por enseñarme que las aventuras más grandes no se encuentran en senderos distantes o tierras extranjeras. Se encuentran en la decisión de abrir tu corazón a alguien más, y en la elección diaria de seguir amándolos a través de lo que venga». Juntos observaron el sol ponerse sobre la tierra en la que habían construido su vida, rodeados por los sonidos de familia y seguros en el conocimiento de que el amor, cuando es verdadero y paciente y bondadoso, puede verdaderamente conquistar todo.